es la persona encargada de elaborar las proyecciones de variables económicas, de variables macroeconómicas, como el Producto Bruto Interno, la inflación, el desempleo. Pero no solamente es del Perú, es la persona responsable de pronosticar cómo se está desenvolviendo la economía global, cómo se está desenvolviendo la economía mundial y cuáles son sus efectos de las economías desarrolladas en la economía peruana, es decir, cuál va a ser el impacto que va a tener la evolución de la crisis griega, de la crisis subprime, de la economía de Estados Unidos, de la economía de la Unión Europea en las exportaciones peruanas. Mario Guerrero Corso es columnista del diario Gestión. Es un diario que ustedes leen en el primer ciclo, segundo ciclo, por indicación de sus docentes. Él analiza no solamente la economía, también analiza el comportamiento de la Bolsa de Valores de Lima, analiza el comportamiento de la Bolsa de Valores de Nueva York, de Tokio, de Francia. En resumen, es la persona encargada por el Scotiabank para decidir la cartera de inversión del banco. Él va a trasladarles capacidades, filtros necesarios para que ustedes puedan tomar decisiones de inversión en mercados globalizados. Bien, jóvenes, esta conferencia ha sido coordinada también con la Oficina de Educación Continua. Bien, jóvenes, recibamos un fuerte aplauso al economista Mario Guerrero Corso. Muchas gracias, doctor Morales, muchas gracias a las autoridades de la universidad por la invitación. Buenos días a todos los presentes y también por medios virtuales. Esta charla que vamos a tener de unos 30-40 minutos es sobre cuál es la situación en los mercados internacionales y cuáles son los mensajes que nos están diciendo el comportamiento de los mismos. Es una charla que estoy realizando a título personal, es importante indicarlo, dado que los puntos de vista son muy particulares y son principalmente de lo cómo veo yo como economista en la situación del mundo. Empecemos con la primera parte. He dividido mi presentación en 4 grandes aspectos. El primero tiene que ver con un big picture, un enfoque general de qué es lo que ha venido pasando en el mundo. Puesto que todos los sucesos que venimos observando en la economía mundial es una secuencia de distintas etapas, evoluciones, mutaciones, en realidad, de un conjunto de problemas que se vienen arrastrando desde hace un tiempo atrás. Y es importante ver cómo ha venido evolucionando, cuáles han sido las etapas que han venido caracterizando la evolución de la economía mundial en los últimos años. Un segundo punto analiza en estricto qué es lo que está pasando con la crisis griega. Sobre todo, qué tan importante es para la economía mundial y para economías como las latinoamericanas. En tercer lugar, veremos cuáles son los mensajes que nos están dando el comportamiento de las bolsas internacionales y ahí podemos hacer algo de pedagogía y ver cuáles son las razones, los fundamentos que mueven el comportamiento de los mercados y finalmente algunos mensajes y conclusiones que nos traen todos estos sucesos tan realmente repentinos desde el punto de vista de la velocidad con que llegan las noticias y los acontecimientos, sino también tan profundos, puesto como vamos a ver involucra también un conjunto de cambios estructurales. Empecemos por la primera parte, que es el gran big picture de la crisis global. El primer impacto, ¿dónde surge el problema? Como para tratar de recordar qué es lo que ha venido pasando. Ha habido muchos factores que han explicado todo este proceso de crisis internacional, pero en un primer impacto, el primer mensaje es que la crisis se gesta, se genera en Estados Unidos por un conjunto de políticas, una política monetaria muy expansivas que se traducen en unas bajas tasas de interés y una fuerte inyección de liquidez para tratar de reactivar la economía. El tema de la regulación laxa es también
un punto que se está cuestionando mucho hoy en día. Definitivamente, después de este episodio de crisis, lo que vamos a ver es una regulación, sobre todo en los sistemas financieros y también en el comportamiento de los mercados internacionales, mucho más fuerte. ¿Okay? Eso todavía está en proceso, pero a las perspectivas apuntan en ese sentido. Y un tercer punto que es fundamental. Mucha gente se pregunta, ¿cómo pudo haber crisis en una de las economías la economía más desarrollada del mundo? O sea, no podríamos cuestionar que fue por falta de conocimiento, no sabía la aplicación de alguna fórmula o alguna teoría que había dejado de lado. Estamos hablando del mercado financiero más desarrollado en los Estados Unidos, muchísimos premios Nobel en economía, en finanzas. Y ahí justamente viene uno de los mensajes más importantes para todos y en especial para ustedes, ¿no? Ese mensaje es que no todo buen profesional es una buena persona. Y en los negocios, esta crisis ha demostrado que se necesita no solamente de buenos profesionales, sino también de buenas personas que actúen con criterios de ética profesional. La mayoría de cuestionamientos de por qué se generó la burbuja inmobiliaria y por qué se generó todo este conjunto de activos, engañando muchas veces a los clientes, y vemos a los presidentes de los grandes bancos americanos y directores presos, cuestionados justamente por malas prácticas profesionales que han llevado evidentemente esto magnificado por el volumen de negocios a grandes problemas en los sistemas financieros, principalmente de Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Toda esta conjunción de políticas monetarias expansivas, regulación laxa y prácticas profesionales reñidas con el correcto comportamiento ético generaron en buena medida esta burbuja inmobiliaria 2001-2007, que se tradujo después en una crisis cerrada. Uno de los grandes factores que hasta ahora está explicando el movimiento de los mercados es esta gran cantidad de capital especulativo. Después voy a pasar a explicar mucho más qué significa este capital especulativo. Pero en todo caso, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que surgió obviamente fueron la burbuja inmobiliaria. Tengamos en cuenta que fue una gran explosión del crédito hipotecario en base a un conjunto de instrumentos sofisticados que permitió que muchas personas tuvieran acceso al crédito sin una debida calificación de riesgo crediticio. Cuando las tasas de interés que estaban tan bajas empezaron a subir, las capas más bajas, digamos, los estratos más vulnerables, que no tenían acceso al crédito, que eran justamente estas capas otra vez, evidentemente no pudieron seguir pagando sus deudas y empezaron a generar morosidad para la banca. Esto, amplificado por el tamaño de negocios que se había ajustado, puso graves problemas al sistema bancario americano. Muchos bancos han quebrado desde entonces, siendo los más simbólicos las caídas del Bear Stearns y de Lehman Brothers, no afectados tal vez directamente por las hipotecas, pero sí por los instrumentos derivados de aquellas hipotecas. Este es el primer impacto, la burbuja inmobiliaria. ¿Qué pasó después? Después, este es un poco el reflejo de la lámina anterior, ¿no? Lo que tenemos aquí es la gestación de la gran burbuja inmobiliaria con muy bajas tasas de interés, niveles de 1% durante largos periodos de tiempo. Y luego la burbuja estalla cuando las tasas de interés empiezan a subir debido al rápido crecimiento, y evidentemente es ahí donde esos créditos ya no pueden pagar. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades monetarias en Estados Unidos ante la actual crisis internacional? Nuevamente, volver a reducir las tasas de interés. Las tasas de interés se encuentran en niveles de 0,25% en los Estados Unidos desde fines del 2008 aproximadamente. Entonces, la gran pregunta es que ¿se estará gestando otra burbuja? ¿Tendremos otra burbuja en cierre? Estas reducciones de tasas de interés es lo que corresponde a una política monetaria expansiva y usualmente van acompañadas de fuertes inyecciones de liquidez. La inyección de liquidez en los Estados Unidos en estos últimos meses, digamos desde que se agravó la crisis en septiembre del 2008 hasta la fecha, es la inyección de dinero más grande de toda la historia de Estados Unidos. Nunca antes ha habido tanto dinero inyectado como ahora. Nosotros ya sabemos por experiencia propia aquí en el Perú qué significa emitir grandes cantidades de dinero, ¿verdad?
lo sabemos por la experiencia de los 80, eso se traduce tarde o temprano en inflación. Pues ese es uno de los riesgos que vamos a ver más adelante que puede enfrentar el mundo. Hay razones por las cuales la inflación actualmente aún está relativamente contenida, pero definitivamente a futuro sí constituye un riesgo, ¿no? Aquí están viendo un poco con preocupación lo que está pasando en las autoridades económicas en Estados Unidos, ¿no? El ministro de Economía, que es el secretario de Tesoro Paulson, y el presidente del Banco Central de la Reserva Federal de Miami. Bien. La segunda etapa, segundo impacto, es una muy fuerte caída de los mercados, fines de 2008. Todos los mercados cayeron muy dramáticamente, bolsas, bonos, commodities. Una pérdida en la confianza que fue en gran medida lo que causó una importante contracción de la inversión privada.